Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en las faldas del Cerro Imbabura y con una mirada a la ciudad de Ibarra. Miren ese bello paisaje que se puede admirar la ciudad de Ibarra, Antonio Ante. Y en esta ocasión contamos con un personaje muy importante para el Ecuador, como es el ingeniero Marco Venegas, una persona muy destacada que ha desarrollado proyectos muy importantes a nivel de todo el Ecuador. Muchísimas gracias, Marco, por aceptarnos esta invitación. A usted, Santiago, muy buenas tardes con todo el público que sigue este importante programa Imbabura al Mundo, que lo guía acertadamente Santiago. Siempre un gusto poder conversar y actualizarnos un poquito de las acciones de desarrollo que se han contribuido con el país, obviamente con grandes esfuerzos mancomunados de varias instancias y varias personas de la sociedad. Muchísimas gracias, Marco. Cuéntenos algo de su infancia, cómo fue su infancia, y de antemano queremos solidarizarnos públicamente por el fallecimiento de su padre, don Cruz Elías Venegas, un hombre que en base a algunas conversaciones que he mantenido con usted ha sido su pilar fundamental, su mentor, su guía. Si nos puede contar algo de la vida, cómo fue esa relación de hijo, familia con don Cruz Elías. Gracias, Santiago, por tocar y por su sentimiento de pesar. Sin duda alguna, para nosotros la partida de mi padre ha sido un golpe terrible, y más en estas circunstancias de pandemia, en las cuales creo que se acrecenta más ese dolor de no poder despedirse de un ser querido como es un padre, ¿no? Pero bueno, sí, tocando el tema de la infancia, sin duda alguna yo tuve la gran suerte de tener un padre excepcional que, como bien manifestó Santiago, ha sido la guía no solo para mí, sino para mis 4 hermanos, mi hermana y mis 3 hermanos varones, y también de una madre espléndida que entre los dos supieron guiarnos acertadamente y dándonos sobre todo el ejemplo de cómo salir adelante como personas, como profesionales, y no solo pensar en el beneficio personal, sino también en apoyar a la sociedad en la manera y en las formas como podamos hacerlos y en los lugares en donde estemos. Y ese ejemplo es el que recibimos de mi papá y de mi madre, y eso es lo que hemos aplicado en todos estos años. Entonces mi infancia transcurrió entre la ciudad de Ibarra, entre Ibarra y Cotacachi, que es la ciudad de origen de mi madre. Pasé felices vacaciones tanto en Ibarra, en los campos de la antigua hacienda Santo Domingo, de la cual era propietario mi abuelo, y también en los campos de Cotacachi, donde también mis abuelos tenían su finca. Entonces tuve mucha cercanía con el la campo. Naturaleza, con el campo. Con la naturaleza, y creo que tuve una infancia bastante feliz, alegre, de compartir en familia, con los mayores, pero también con los primos. Cosas que efectivamente ahora lamentablemente ya no son muy comunes, el compartir estas experiencias en el campo, o de los juegos habituales que antes teníamos, de la seguridad, de la tranquilidad de jugar incluso en una calle, cosas que esas ya ahora es imposible hablarlas. ¿Qué juegos, Marco, usted sabía jugar? Por ejemplo, las bolas, los trompos. Sí, lo habitual eran las bolas, las canicas. No era muy bueno, mi hermano el mayor era el asertivo en ello, pero también sin duda alguna había el juego del trompo, del chichivamonta en las escuelas y colegios. Eso creo que se sigue manteniendo. Pero también había el juego de la rueda, que se empujaba con el palito, el juego de las semillas de los frijoles. Habían varios otros juegos que ahora ya no son habituales, ¿no? Y también se compartía juegos no solo de varones, sino también se combinaba juegos con mujeres. Había muchos juegos en la calle, y lo típico, que el amigo vecino te llamaba en la noche para salir al juego, en la noche, claro. Algo impensable ahora. Y salíamos todos a jugar en la calle. Ese era el sitio de distracción. ¿Algún amigo de niñez? Tuve varios amigos. Creo que en la infancia se construye grandes amistades, sin duda alguna. Yo estudié en una escuela pública, la escuela modelo Velasco Ibarra, en Ibarra precisamente. Tuve varios amigos, uno de ellos, Moisés Bonifaz, fue uno de mis mejores amigos, que lamentablemente falleció hace unos pocos años atrás. Otro amigo, Álvaro Tapia, y así varios amigos que me dio la infancia, con los cuales compartí momentos muy gratos.
Luego ya en las siguientes etapas, obviamente, de la adolescencia se fue construyendo otras amistades, ¿no? Tal vez, Marco, usted en la escuela fue como una orientación, el libro El Escolar Ecuatoriano, ¿se acuerda? Claro que sí, claro que sí. El Jardín de Infantes y los primeros años era el Caritas Alegres, era el libro con el cual nos orientaban. Y luego, sin duda alguna, el Escolar Ecuatoriano era el mandatorio en aquellos tiempos y el que nos guiaba. Y sin duda alguna teníamos maestros que seguramente eran más estrictos, más rígidos, pero que sinceramente yo creo que nuestra generación agradece eso, porque nos marcaron bastante bien lo que es posible, lo que no es posible, el respeto a los mayores, el respeto al prójimo. Creo que eso dejó huella sin duda alguna en toda la gente de aquellas generaciones, ¿no? Profesores extraordinarios metodológicamente y también con la forma de demostrar el ejemplo y la aplicación de lo que se aprendía, cómo luego se aplica en la vida. Tuve grandes maestros como el profesor César Andrade, un profesor súper estricto, y creo que eso sin duda alguna se agradece. Cuando nos reunimos entre compañeros agradecemos a ese tipo de maestros. ¿Sí se ha reunido con sus ex compañeros de escuela? Sí, hemos tenido la oportunidad, no muy seguido, pero claro, nos vemos a los 10 años, a los 15 años, pero es grato vernos, encontrarnos, conversar de aquellos tiempos, de lo que implicaba participar en las selecciones de la escuela. De la escuela de fútbol, de básquet. Exactamente, en todos los deportes que había, mucho el atletismo, el fútbol, que obviamente todos los niños estábamos tras una pelota. El básquet también era el deporte en esos tiempos. Pero habían varias actividades también académicas, de declaratoria, de declamación, que también se participaba. También participábamos en las bandas de guerra que había en aquellos tiempos. Y bueno, y así fueron transcurriendo los años de escuela. Yo creo que en la escuela fui bastante dedicado a los estudios. ¿Fue abanderado de la escuela? Sí, llegué a portar la bandera nacional. Bandera nacional. Sí, no era típico estudioso, pero me iba bastante bien. Sin mucho esfuerzo lograba captar bastante rápido los mensajes académicos de los profesores y me iba bien en las notas, ¿no? Y eso me permitió tener este logro académico en la etapa primaria. Y en la parte ya de la vida ya estudiantil en el colegio, ¿cómo le fue? ¿En qué colegio estudió? Yo estudié en 2 colegios. Estuve el ciclo básico, estudié en el San Francisco, en los Padres Franciscanos. A mí me gustaba el colegio, uno de mis hermanos mayores estaba ahí, estudiaba en este colegio. Entonces tuve la oportunidad de estudiar en el San Francisco, que había mucha inducción, obviamente, católica, pero también habían varias otras actividades, muchos inducía hacia la música, hacia el arte, hacia las prácticas artesanales inclusive, y también al deporte. Y uno de los deportes que más se masificaba en este colegio era el básquet, en el San Francisco. ¿Usted fue basquetbolista? Fui basquetbolista, fui parte de la selección de básquet. De hecho, quedamos campeón cuando yo me recuerdo en los intercolegiales. ¿Con quién fue a la final? Fue con el Teodoro Gómez, que eran los eternos contrincantes. Y luego el ciclo diversificado estudié en el Colegio Universitario Bilingüe, que era el colegio anexo a la Universidad Católica. Mi otro hermano Edwin estaba en este colegio, y a la salida ya del colegio de mi hermano mayor Javier, mis padres me cambiaron al Colegio Bilingüe, que en ese entonces lo principal era el aprendizaje del inglés. En este colegio se promovía ello, ¿no? Entonces me cambié a ese colegio y ahí es donde me gradué, el Colegio Bilingüe. Yo creo que cuando usted acaba su vida ya del colegio, llega a la universidad, y el aprendizaje del inglés me imagino que le permitió y le abrió un montón de puertas a nivel ya de su vida académica, profesional, porque Marco Venegas es una persona muy destacada, ha visitado muchos países. Académicamente, diría yo personalmente, Marco, su currículum es tan espectacular, es un hombre, de verdad yo soy un seguidor de usted, que en algún momento le planteaba que la posibilidad de que usted sea el nuevo presidente de la República del Ecuador, porque cumple con el perfil, su vida académica. Pero bueno, me adelanto un poco, retrocedamos en
en base a lo que usted ya en su vida de la universidad, ¿en qué universidad usted siguió? Ya en la etapa universitaria, bueno, yo era un apasionado siempre de la agricultura, siempre estamos en los últimos años en la indecisión de qué carrera estudiar. A mí me encantaba la agronomía. Nuestro padre nos impulsaba también a que alguno de sus hijos estudie agronomía, pero claro, era un poco qué carrera escoger en aquellos tiempos. De hecho, apliqué a una aceptación en la Escuela del Zamorano en Honduras, especializada en agronomía, pero solo yo había alcanzado el otorgamiento de media beca y en esos tiempos era muy costoso, la verdad, el estudiar afuera y los costes que se manejaban en aquellos tiempos de estudiar fuera del país. Entonces no opté por estudiar la agronomía, al final terminé estudiando administración de empresas en la Universidad Católica, en Ibarra mismo, y ahí hice todo mi ciclo hasta la licenciatura en administración de empresas. Lo obtuve en la Universidad Católica y luego tuve la ingeniería comercial en la Universidad Internacional del Ecuador, en Quito. Esto fue una circunstancia particular que me vi obligado a estudiar en Quito porque cerraban el ciclo de estudios de las ingenierías en la Universidad Católica en Ibarra, y en el ánimo de no dilatar el tiempo busqué una opción en Quito y lo natural era estudiar en la Universidad Católica, pero lastimosamente los pensums ahí es cuando vemos un poco las diferencias entre la capital y las provincias. Esto ha sido eterno, eso ha sido eterno, y también se veía en el sistema educativo y en el educativo incluso privado, estas diferencias de pensum. Y entonces cuando quise revalidar, me tocaba revalidar muchas materias y ya a la final era un tiempo adicional de estudios. Entonces vi otra opción y fue la Universidad Internacional la que me dio esa opción, y gané más bien tiempo y casi en paralelo me gradué de licenciado acá en Ibarra y de ingeniero en la Universidad Internacional en Quito. Y una vez que usted termina ya la universidad, toma ya contacto ya en su vida laboral, sale de las aulas y empieza a vincularse también a la actividad de un emprendimiento con su padre. Sí, bueno, como le comentaba, nosotros fuimos tal vez unos favorecidos de la vida, el tener este contacto con la tierra, el haber crecido en una familia que contaba con tierras productivas agrícolas, con agua de riego. Y siempre papá nos incitó a que tengamos ese amor a la tierra, ¿no? A producir la tierra, a cultivarla. Y nosotros desde muy pequeños, incluso en la adolescencia, junto con mis hermanos, hasta desarrollábamos algunos emprendimientos de cultivo. Cultivos, cosechas que luego las vendíamos directamente en las ferias que había en ese tiempo, las ferias libres, promovidas en el gobierno de Rodrigo Borja. Y así, luego hubo otro emprendimiento promovido por mi hermano Edwin, que era algo que no se hacía en esos tiempos, el incursionar en cultivos de frutales. Y uno de esos frutales fue el cultivo de taxo. Y nuestros clientes eran las heladerías de los helados de Paila, de Ibarra. Pero claro, éramos muchachos, adolescentes, y teníamos ese tipo de actividades. Entonces, para nosotros la agricultura fue algo con lo cual crecimos, ¿no? Y al término de mis estudios, claro, mi retorno era mi vocación, volver acá a dar mano a la familia y dedicarnos a la agricultura con otras técnicas, con innovación y haciendo empresa. Y ahí es donde innovamos, fuimos los pioneros en los cultivos en invernadero aquí en la zona de Ibarra. Fueron los primeros invernaderos que se instalaron en la zona de Santo Domingo. De la parroquia de San Antonio de Ibarra. De la parroquia de San Antonio de Ibarra, efectivamente, y eran los primeros invernaderos de cultivos. En ese entonces cultivamos babaco y tomate de árbol, eran sistemas con toda la tecnología de aquel entonces, sistemas de riego por goteo, y llegamos a grandes estándares de producción, ¿no? Y eso también nos permitió otorgar trabajo a la gente de la zona, dimos bastante empleo en aquellos tiempos, y innovando la agricultura, ¿no? Obviamente haciendo grandes esfuerzos de inversión, y es ahí donde dediqué algunos años de mi vida ya activa profesional. Posterior a ello, sí, yo ya empecé ya mi contacto directo profesional con organismos de cooperación. ¿Cuál fue su primer contacto, Marco, con las organizaciones internacionales? Bueno, mi primer contacto en realidad no fue ya en el ámbito con un título en manos, sino previo.
durante los estudios. Yo había promovido que la universidad sea más cercana hacia la sociedad cuando era estudiante, porque veíamos la necesidad que los estudiantes hagamos prácticas preprofesionales. En ese tiempo todavía no había esta vinculación con la comunidad, como ahora se llama, en la cual los estudiantes pueden tener este acceso hasta este relacionamiento profesional. Y ahí promovimos. Entonces, ahí se dio un convenio entre la Universidad Católica y el FEV, el Fondo Ecuatoriano para el Progreso, y el Fondo Ecuatoriano Canadiense para el Desarrollo. Y gracias a este convenio, los estudiantes, junto con profesores, asesorábamos a organizaciones comunitarias que tenían emprendimientos asociativos productivos. Y yo, junto con otras dos compañeras en el área de contabilidad y yo en el área de administración, asesorábamos a una empresa intercomunitaria denominada El Topo, en la parroquia de San Pablo del Lago. Entonces, eso fue un contacto ya de aplicación de sus conocimientos en formación profesional, ¿no? Y el contacto con las organizaciones comunitarias y el contacto también con organismos de desarrollo y de cooperación. Y también se ha de haber dado cuenta todo ese tema de esas brechas, ¿no?, tan separadas, como el tema de pobreza, el tema de alimentación, el tema del agua, la tierra. Claro, ahí empezaron un poco, tal vez desde niño habían muchas reflexiones, ¿no? Obviamente tuvimos la bondad de, como le digo, de contar con un abuelo y un padre que tenían tierras, teníamos este contacto con las comunidades, de palpar a vista propia la diferencia entre el que tiene y el que no tiene, entre el empleador y el empleado. Ventajosamente, en el caso de mi abuelo y mi padre, fueron empleadores muy correctos, generosos inclusive, con sus trabajadores, y vimos un buen ejemplo, pero no todo era así, no era el comportamiento normal de los hacendados en ese tiempo, ¿no? Y también este palpar de esta época de estudiante, también visualicé estas grandes diferencias y lo que hacía también el Estado, ¿no? Toda la etapa esta de la reforma agraria. Entonces empezaron los análisis y la reflexión sobre lo que el Estado había hecho, de cómo atendía la pobreza, de cómo atendían los programas sociales y de qué hacían también los esfuerzos desde el sector privado. Entonces empezaron todos estos análisis de cómo se puede aprovechar el conocimiento, aprovechar los esfuerzos mancomunados para buscar unas mejores condiciones más equitativas para toda la sociedad, en el que todos se beneficien, sea un ganar-ganar y que eso sea un real desarrollo, ¿no? Pero partiendo primero de un sentido común, ¿no? Que a la final, independientemente de todas las ideologías, todas persiguen lo mismo, el bienestar para toda la sociedad. Y eso es lo difícil hacerlo, ¿eh? Y ahí es donde hay que sumar esfuerzos de lo público, de lo privado, de la sociedad civil. Y con estas experiencias fui abstrayendo un poquito de lo que vivía, sobre todo la población indígena, que era la más relegada, y este ejemplo que le pongo de la empresa intercomunitaria El Topo, creo que se replica en varias zonas, no solo de la provincia, sino del país. A nivel nacional. De estas grandes diferencias marcadas y cómo la reforma agraria contribuyó o no, en realidad, a mejorar estas condiciones de pobreza o no. Yo sinceramente creo que no, porque no fueron acciones integrales. Y las tierras que se otorgaban, compradas por el Estado, eran las tierras que menor valor y menores productivas eran. Entonces no es que en la hacienda, por ejemplo, Zuleta, de la cual fue parte estas tierras del Topo, eran las mejores, eran las que no tenían acceso a agua, arenosas, menos productivas. No fueron las del área de Zuleta para hacer un real desarrollo. Pero claro, no solo es el otorgamiento de acceso a la tierra el que beneficia al pobre o al campesino o al indígena, sino que se acompañe con serios procesos, primero educativos y segundos de acompañamiento técnico para la mejora productiva y con fuertes componentes de fortalecimiento de la asociatividad. Y que esto tiene que ser transgeneracional, porque vayan varias generaciones, porque el desarrollo no es de 1 año, de 2 años, de 3 años, es de largo aliento, ¿eh? Cuando se construyen liderazgos, cuando se educa a la gente desde chicos, se va cambiando el comportamiento del ser humano. Caso contrario, con acciones muy puntuales que duran poco tiempo, no se logra nada. Y eso es lo que pasó lastimosamente con los programas de reforma agraria, a mi parecer. Al ser su primera vinculación con un proyecto de una forma no remunerada y tener contacto ya con la cooperación internacional y de igual manera con la comunidad, ¿cuál fue ya su primer proyecto de cooperación y de qué manera
se pudo desarrollar y solucionar los problemas que tenía la sociedad en algún lugar de aquí del país? Cuéntenos alguna experiencia, Marco. O sea, tuve las primeros pasos en cooperación fue con la Agencia Española de Cooperación Internacional, que llevaba a cabo un programa interesante de desarrollo rural integral que se llamaba en ese entonces. El programa DRI Cotacachi primero y luego DRI Imbabura, que tenía accionar en toda la provincia. Eso también fue una buena experiencia para mí porque me permitió conocer toda la realidad rural, sobre todo de la provincia en su conjunto, de la totalidad de cantones y parroquias de Imbabura. Y claro, no era lo mismo tratar con los indígenas de Cotacachi que con los indígenas caranquis o con la población afro en la zona del valle o incluso la población colona en la vía San Lorenzo. Todas eran contextos y realidades completamente diferentes y a todas había que atenderlas de maneras diferentes. Eso también son unos errores que a veces quienes están trabajando en desarrollo o las autoridades piensan que hay una receta única y lastimosamente no es así. Son diferentes comportamientos. Son diferentes comportamientos, son diferentes contextos geográficos, sociales. Y lo que siempre hace falta, como le he dicho en algunas ocasiones, es que la gente primero aplique el sentido común, que a veces es el menos común. Y ese tipo de cosas son las que veíamos que hacían falta. Y luego lo que impulsamos mucho con la cooperación española es acciones de carácter integral. Y creo que eso fue lo bueno. Y que eran programas de mediano o largo aliento. No era un proyecto que duraba 3 años, sino que fue una presencia de 12 años acá en la provincia, que se vaya construyendo liderazgos y acciones conjuntas de desarrollo. Entonces, hablar de desarrollo no es solo hablar de agricultura, de fortalecimiento productivo, encadenamientos productivos, sino atender educación, fortalecer las capacidades locales, atender salud, atender la vialidad. Atendíamos todas las áreas de lo que implica un desarrollo integral en su conjunto. Pero también a la vez construyendo estos liderazgos comunitarios, sociales y también liderazgos políticos. Porque al final las transformaciones se hacen con quienes están dirigiendo como autoridades. Y eso es lo que mucho hicimos con la cooperación española. Y al término de estos programas se concibió el que se instaure y se dé continuidad a este tipo de acciones con la constitución de la Agencia de Desarrollo de Imbabura. Luego eso obviamente ya las autoridades quedaban en manos del gobierno provincial y lastimosamente cambian de administraciones y no le dieron la continuidad del caso, ¿no? Pero este tipo de acciones tienen que ser, como le digo, en el ámbito rural, urbano, inclusive acciones de carácter integral para que tengan efectos e impactos positivos a largo plazo. Cuéntenos alguna experiencia cuando usted sale fuera del país a prepararse académicamente y cuando retorna al Ecuador ya con otro tipo de experiencias, conocimientos para poder aplicar en los proyectos de desarrollo aquí en el Ecuador. Bueno, el término de la cooperación española, yo fui favorecido de una beca de estudios en España, donde obtuve una maestría en administración de empresas y desarrollo territorial. Estuve allá y al retorno tuve la suerte de vincularme inmediatamente a la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador, para los dos países. Fue un vínculo directo en temas de cooperación, como la cooperación europea estaba desarrollando programas importantes acá en el país y en la región, vinculados en temas agrícolas, de seguridad alimentaria, que era mucho lo que se trataba esto le hablo en el año 2004 ya. Pero también habían programas de varias otras índoles, temas de salud, desarrollo rural integral, temas educativos también se estaban atendiendo. Y creo que fue un programa súper relevante el que ejecutamos en ese entonces con cooperación y creo que marcó incluso el desarrollo del país en el ámbito rural, que fue el programa ProLocal. Este fue un programa concebido en ese entonces por el Ministerio de Bienestar Social con el apoyo de la cooperación de la Unión Europea y con el apoyo del Banco Mundial. Este ProLocal era un programa de bastantes recursos, algo más de 60 millones de dólares, y en varias microrregiones del país, consideradas las más pobres del país, 6 microrregiones que estaban en Manabí, en la provincia de Los Ríos, en Loja, aquí en el norte entre Imbabura y Carchi, en el Azuay, estaban regadas las intervenciones. Y tenían varios componentes, pero el principal era
el trabajar mucho en el tema del desarrollo local. El desarrollo local concibiéndolo desde el fortalecimiento de lo local, mejorando los sistemas de planificación, lo que antes se llamaban los PDLs, los planes de desarrollo local. Entonces, mejorando los sistemas de planificación, pero no que sean simples libros en blanco y negro que no sean ejecutables, sino que se apliquen metodologías correctas que permitan efectivamente marcar el horizonte del desarrollo de una localidad y el cómo implementarlos, ¿no? Porque si no, como usted bien sabe, se convierten en buenas intenciones cuando no hay recursos o cuando no hay mecanismos operativos de implementación. Entonces se trabajó mucho en estos procesos de planificación, se trabajó en fortalecer las capacidades locales, fortalecer la capacidad del talento humano de los funcionarios locales y de las localidades como comunidades. En ese entonces todavía no estaba el tema de los GATS, habían sí las parroquias, pero era un tema como juntas parroquiales, no eran gobiernos todavía parroquiales, y era más un trabajo ad honorem en ese entonces de parte de las juntas parroquiales. Pero se trabajó mucho y yo creo que ahí se fueron cimentando un poco las bases para que se den ya los pasos siguientes de los procesos de descentralización en el país. Entonces se trabajó mucho en ese fortalecimiento. Luego también consideramos que había que invertirle a todo este proceso de planificación financiamiento productivo, el cómo hacer producir la tierra, el cómo tener iniciativas productivas, cómo innovar también la producción en los sistemas rurales. Y vimos como componente complementario el tema del financiamiento. Siempre para un campesino la limitación de acceder a financiamiento era clave, era crucial. Entonces creamos todo un fondo de financiamiento a los sistemas financieros rurales, a las cajas de ahorro y crédito, a las cooperativas. O sea, en esa época nacen las cajas de ahorro y crédito. En ese entonces impulsamos fuertemente y sobre todo a pasar de la informalidad a la formalidad, porque antes todos estos sistemas eran informales. Y empieza a concebirse toda la idea de lo que hoy se denomina todo el sistema de la economía popular y solidaria, que antes era cualquier cosa. Entonces ahí, con este programa empezamos a darle esa formalidad, a capacitarle, a darle forma legal, normativa, que vaya concibiéndose hacia ello. Y se cimentó. Entonces el programa tuvo una ejecución de 6 años con este financiamiento externo, cooperación por parte de la Unión Europea y un crédito de desarrollo de parte del Banco Mundial y unos pocos recursos en ese entonces del Estado, pero que dejaron cimentando las bases para que se impulse estos procesos de descentralización que para mí fueron realmente bastante valiosos. Luego vino, después del PROCAL, vino el PRODER, que impulsó también dando continuidad a esto y más impulso a la descentralización. Y luego sí ya lo que más o menos se conoce, ya la ley de la economía popular solidaria, los procesos de descentralización. También forma parte usted de esa orientación para poder patrocinar también y orientar el tema de ciertas leyes que están vigentes en nuestro país. Sí, y creo que todas estas experiencias permitieron sin duda alguna crear un montón de capacidades en estos programas de desarrollo. Y fue la casualidad de que muchas de esas capacidades luego fueron autoridades en el gobierno del presidente Correa. Muchos llegaron a ser ministros, quienes fueron parte de estos programas, de estos proyectos. Por ejemplo, uno de ellos, Miguel Carvajal, fue uno de los principales de estos programas. Y creo que eso ayudó de alguna manera a que se les ayude o se les impulse desde la cooperación a dotarles de asistencia técnica que el país requería. ¿Por qué? Porque hacía falta mucho marco normativo de poner las condiciones para que se impulsen este tipo de cosas. Por ejemplo, hablar de descentralización, eso antes no era posible, ¿eh? Pero ya con estos impulsos de transferir algunas competencias, de transferir recursos a los gobiernos locales, que por naturaleza los gobiernos locales desde la instancia más cercana al ciudadano, que eso es lo más lógico, era necesario también transferir esas competencias y esos recursos. Creo que hubo un frenón desde mi punto de vista en los procesos de descentralización, que no es sano, pero que también se ha ido tergiversando desde los gobiernos locales también, o de las autoridades que han llegado a los gobiernos locales, a no tener las capacidades también para que se impulse un real proceso de descentralización y se asuman a plenitud las competencias otorgadas. Pero sí, impulsamos un poco desde la cooperación el proceso de descentralización
impulsamos la construcción del Código Orgánico de Autonomías y Descentralización. Contribuimos también con asistencia técnica desde la cooperación a la construcción de la ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Fue un impulso directo que lo hicimos porque concebíamos que este país necesitaba todavía normarse, que los ciudadanos tenemos obligaciones y responsabilidades y tenemos que ser consecuentes con ello. Y si no hay un marco normativo, todo el mundo está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Y no puede ser así. Como por ejemplo estas mismas tierras en donde estamos ubicados, arbitrariamente se quieren afectar a propiedad privada. Esas cosas no se las puede hacer. Y debe haber una entidad que asuma esa responsabilidad. Entonces, ahí son por mandato y por ley. Obviamente hay una superintendencia la obligada a revisar este tipo de acciones, tanto de las instancias del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados, cuando se omiten el cumplimiento estricto de la ley y con sanciones inclusive a las autoridades que las omitan. Entonces, y a los ciudadanos que obviamente irrespeten. Pero estas leyes son las que se impulsó y que eran necesarias impulsarlas sin duda alguna, y yo creo que eso dio un gran paso también para que el país se vaya enmarcando en acciones concretas de desarrollo, ¿no? Marco, ¿algún referente en el ámbito del desarrollo que usted tenga como una guía, una persona a quien usted siga por sus amplios conocimientos tal vez? Bueno, yo agradezco mucho, sin duda alguna, la suerte que tuve, que mi padre fue mi guía, sin duda alguna, excepcional, que me fue guiando en cada paso de cada etapa de la vida y sin duda alguna fue mi fuente de consulta permanente en la vida profesional. Pero en el camino también tuve dos grandes amigos con los cuales me relacioné en estos caminos del desarrollo. Uno fue mi primer jefe en la Unión Europea, que fue Jean-Marie Abbés. Él todavía vive y sigue siendo una de mis fuentes de consulta. Es un francés, también muy involucrado con los temas del desarrollo. Y otro es Fausto Jordán, que en su momento fue ministro de Agricultura. Es uno de los fundadores de CESA, de la Coordinadora Ecuatoriana de Servicios Agrícolas. Estos son dos personas que realmente yo les admiro y les respeto mucho por todo su conocimiento, por todas las acciones que han desarrollado, no solo aquí en el país, sino a nivel de la región, que han contribuido a que se den pasos firmes para buscar esto, el bienestar común y buscar también niveles de equidad en toda la población. Gracias, Marco. ¿Qué significa para usted? Bueno, estamos en la parte final de esta entrevista. ¿Qué significa para usted Imbabura? Bueno, Imbabura no solo es mi tierra. Yo creo que Imbabura es mi corazón, porque nací aquí, crecí aquí, gran parte de mi vida he pasado acá. Y a pesar de que la vida me ha llevado a otras latitudes por cuestiones laborales, he tenido que estar en Europa, he tenido que estar en otros países acá en la región, pero nunca me he desconectado. Toda mi familia está acá. Y concibo, para mí, como yo siempre digo, es la tierra prometida. Es la tierra prometida porque tiene tanta riqueza, no solo geográfica, sino también una riqueza humana de todos los pobladores que habitamos esta provincia, que está llena de una esencia cultural, de una identidad que no todas las regiones del país y del mundo la tienen. Hay una bondad exquisita que esa sin duda hay que cuidarla, hay que preservarla y hay que seguirla manteniendo de generación en generación. Y eso es lo que a veces a mí me da mucha nostalgia y mucha pena, porque a veces no se le da la importancia de lo que tenemos, sino hasta que se lo pierde. Y esto pasa todo, inclusive con el terruño de uno. Uno, en mi caso, yo recuerdo mucho de lo que antes era Ibarra, que era una villa en la que desde dar la vuelta en Bellavista se veía la Ciudad Blanca. Miramos así, no vemos casi nada de blanco y solo vemos cemento que se ha extendido. Entonces se va perdiendo esa identidad y esa es la pena, que se puede ir perdiendo esta identidad y aceleradamente, no solo física, sino esa pérdida de identidad cultural, esa pérdida de muchas actividades que antes eran normales, que ahora ya lastimosamente se van haciendo menos atractivas para la gente, y también de esa pérdida del hábitat y de la conservación.
que la gente no le va poniendo interés y las autoridades no le van poniendo interés. Marco, si podemos ver la ciudad, no existe muy pocas manchas de árboles, ¿no? Donde está Sí. aquí en la ciudad. Tal vez usted nos puede comentar cómo se puede de una u otra manera implementar un proyecto de conservación ambiental. Algo nos comentó de una iniciativa personal, familiar, que usted tiene. Sí, cómo no. O sea, lo fundamental es que se hagan realmente serios planes de ordenamiento territorial. O sea, que no todo es urbanizable. Hay cosas que sí se pueden, zonas que sí, zonas que no. Pero sobre todo que se lleve este equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación de la naturaleza. Lo que hoy se llama el desarrollo sostenible. Cómo buscar ese equilibrio entre la convivencia ser humano y naturaleza. En el caso particular de mi familia, nosotros, como le dije, crecimos en estas tierras, hemos sido conservacionistas de la naturaleza por esencia, hemos cuidado las fuentes hídricas y hemos compartido los recursos que la naturaleza nos da. Y también compartimos estos bosques que, como ustedes pueden ver, es el último reducto de bosque nativo andino, al menos de este franco norte del volcán Imbabura. Entonces nuestra intención es, en memoria de mi padre, que él fue un amante de la naturaleza, constituir la Fundación Cruz de Elías Venegas, en nombre de mi padre, y conservar esta reserva, este pulmón todavía de vida. Qué bien, Marco, felicitándole. Entonces esa es nuestra intención. Vemos también, sí, con mucha preocupación que hay algunas otras actividades conexas que se van desarrollando al contorno y que arbitrariamente también quieren afectar a estas reservas que con mucho cariño y mucho esfuerzo las hemos preservado. Y eso sí es una pena, y que las autoridades a veces dan pasos falsos por el desconocimiento seguramente, pero dando tal vez primacía a actividades más lucrativas o comerciales que de conservación, ¿no? Y lo malo es que estas actividades arbitrariamente también se toman hasta el nombre de los pueblos o de las comunidades asentadas en esta zona y de la propia Pachamama. Entonces, pero bueno, hay unas legislaciones, hay una legislación y una ley muy clara que permite conservar esto, y esos serán los esfuerzos a los cuales nosotros dedicaremos, el mío en particular y el de mi familia, a preservar este pulmón y este reducto de bosque nativo andino que queda en este lado del volcán Imbabura. Marco, ¿qué significa para usted la política? La política, esa es una pregunta compleja, pero sin duda alguna yo creo que todos los seres humanos somos políticos. Somos políticos porque todos nos relacionamos con la sociedad. Caso contrario, seríamos un ente aislado fuera de todo contexto. Y para mí la política debería ser sinónimo de aportar todos los esfuerzos posibles, todos los conocimientos posibles de un ser humano en beneficio común. Eso debería ser el sinónimo de política, ¿no? Cómo el paso nuestro por esta vida, por este mundo, no sea solo un pasar caminando largo, sino un pasar con alegría, de agradecer de cada día de la vida y del compartir con la sociedad. Muy amable, Marco. ¿Algún hobby que usted tenga? ¿Hobby? ¿Algún hobby? Bueno, mi principal hobby es jugar con mis 3 guaguas, con mis 3 varones que la vida me dio. Ese es de lo que yo más añoro, sin duda alguna. La familia es lo más valioso que la vida le da a uno. La vida me dio 3 hijos varones, unos terribles, pero que también se agradece, ¿no? Entonces el compartir con ellos siempre se agradece. A veces por el tema laboral uno ha tenido que viajar, ausentarse, pero claro, siempre viene el regocijo de volver a estar con la familia. Muy amable, Marco. En esta parte final, ¿nos puede exteriorizar un saludo desde este programa Imbabura al Mundo a todos los amigos, amigas de la provincia de Imbabura? Bueno, a todos los amigos, yo primero quiero felicitar a Santiago por este programa que sin duda alguna es muy relevante
el cómo realmente valorar lo que la provincia de Imbabura tiene, no solo en su ámbito geográfico, sino todas las bondades de identidad, de cultura, ambientales, tiene esta provincia. No porque sí ha sido también favorecida con el tema de la declaratoria de la UNESCO, pero esa declaratoria tiene que ser bien usada, no usada a beneficio particular y personal o de ciertas autoridades, sino esta es una declaratoria de la humanidad y tienen que respetarse esos principios consagrados en los principios universales de las Naciones Unidas. Y eso es lo que tienen que respetarse cuando se obtienen este tipo de declaratorias. Entonces, yo felicito por esta iniciativa. Un saludo a todos los ciudadanos imbambureños y todos los seguidores de este importante programa y que se sumen a estas voluntades de dar lo mejor posible como seres humanos, como ciudadanos, para contribuir al desarrollo conjunto, no solo de Imbabura, sino del paso que damos por este mundo. Marco, desde las faldas del Imbabura, Imbabura al mundo. Muy amable, gracias Marco. Gracias Santiago, Imbabura al mundo.